Dicen que existe un manuscrito del que nadie habla. No está en bibliotecas, ni fue escrito con la intención de ser publicado. Lo escribieron personas comunes, en momentos de silencio, justo cuando sintieron que ya no podían más. No tiene portada. No tiene nombre. Solo un símbolo. Un espiral invertido. Lo curioso es que nadie sabe quién fue su autor. Algunos aseguran que fue el último sanador. Pero no era médico, ni brujo, ni sabio. Era alguien que, como tú, había olvidado quién era, hasta que decidió recordar. Este no es un vídeo más. No vas a escuchar frases motivacionales, ni fórmulas mágicas. Lo que vas a oír, es un eco. Un susurro que viene desde dentro. Porque en algún momento de tu vida, te rompiste en pedazos tan pequeños que pensaste que no podrías encontrarte jamás. Pero este manuscrito dice otra cosa. Que el poder nunca se fue. Que siempre estuvo allí. Esperando a que volvieras por ti. Así que quédate. Porque si algo de esto resuena en ti, tal vez no sea casualidad. Tal vez tú también seas parte de esta historia. A veces, las historias más poderosas no empiezan con héroes, ni con batallas épicas, ni con promesas de salvación. A veces, comienzan con un susurro. Uno que apenas escucha, pero que no te deja dormir. Nadie sabía de dónde había salido aquel manuscrito. No tenía título, ni firma. Solo un puñado de páginas envejecidas, encuadernadas a mano, con palabras tan íntimas que parecían escritas por alguien que te conocía mejor que tú mismo. Fue encontrado en un mercado olvidado, entre objetos que nadie reclama, donde lo valioso se esconde bajo el polvo. El que lo descubrió no buscaba respuestas. Solo quería distraerse. Pero algo lo detuvo. Un símbolo en la portada, un espiral invertido. Como si todo girara hacia adentro. Lo hojeó. No había capítulos, ni estructura lógica. Solo fragmentos. Frases aisladas. Preguntas que dolían. ¿En qué momento empezaste a fingir que estabas bien? ¿Qué parte de ti tuviste que enterrar para encajar en la vida que vives ahora? ¿Qué harías si supieras que todo lo que buscas, ya lo tienes dentro? No era un libro de autoayuda. No tenía instrucciones, ni promesas. Era más bien un espejo, sin cristal. Uno que no refleja el rostro, sino el fondo. Ese fue el primer impacto. El manuscrito no buscaba impresionarte. Buscaba que recordaras. Y eso, duele. Al pasar las páginas, las frases se volvían más personales. No hablaban en generalidades. Eran declaraciones precisas. Incómodas. Como si te hubieran estado observando toda la vida. No eres tú quien está cansado. Son todas las versiones de ti que inventaste para sobrevivir. No necesitas sanar para ser valioso. Ya lo eres. Aun con tus grietas. Lo que más te duele no es lo que te pasó. Es lo que te contaste a ti mismo después de que pasó. Nadie sabía quién lo escribió. Pero cada palabra parecía escrita por alguien que había estado roto. Que había tocado fondo. Y que había encontrado, en el fondo, algo más que oscuridad. Una noche, bajo una luz tenue, quien tenía el manuscrito notó algo extraño. Ciertas páginas parecían vacías. Pero al inclinar el papel, bajo una fuente de calor, apareció la tinta. Frases ocultas, escritas con otra intención. No todo está a la vista. A veces, lo más valioso solo se revela cuando el ambiente es correcto. Solo quien se permite sentir, puede leer entre líneas. El dolor tiene una forma secreta de enseñarte, si te quedas lo suficiente para escucharlo. A partir de ese momento, el lector ya no era un simple espectador. Era parte del proceso. Cada palabra desenterrada le removía algo. No eran consejos. Eran llaves. Llaves que abrían puertas que había cerrado hace años. A medida que avanzaba, el manuscrito no hablaba del mundo. No hablaba de política, ni de ciencia, ni de religión. Hablaba de ti. Del tú que se quedó callado. Del tú que se congeló cuando nadie lo entendió.
Del tú que dejó de pedir, porque aprendió que pedir dolía. Y lo hacía sin juicio. Sin presión. Solo con una ternura brutal. Fuiste herido en silencio. Y ahora, en silencio, puedes comenzar a escucharte otra vez. La herida no es tu enemiga. Es la carta que te escribiste cuando no supiste cómo pedir ayuda. El manuscrito hablaba también de las máscaras. No las físicas, no las que se ven. Sino aquellas que te pones tan temprano en la vida que olvidas cómo se siente tu verdadero rostro. ¿Y si no fueras la persona que el mundo espera, sino la que aún no te atreves a ser? ¿Qué harías si nadie te mirara? ¿Quién eres cuando nadie te observa, ni tú mismo? Había un patrón en todo esto. El manuscrito no hablaba de soluciones. Hablaba de verdades incómodas. Verdades que no quieren ser resueltas, sino vistas. A medida que se leían las páginas, el símbolo en la portada, el espiral invertido, comenzaba a tener sentido. No era un diseño. Era una metáfora. Has pasado tu vida saliendo al mundo, dando vueltas afuera. Pero este camino, es hacia adentro. Todo lo que buscas fuera, lo perdiste primero dentro. No estás roto. Solo estás lleno de versiones que no son tuyas. El lector entendió entonces que este no era un texto para leer una vez. Era un texto para habitar. Para repetir. Para dejar que te desarme. Y luego, lentamente, te reconstruya. Y justo cuando parecía que todo había sido dicho, apareció una nota final, escrita con letra distinta. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. La herida que aún duele, es la misma que te está señalando el camino de regreso. Pero antes de seguir, necesitas recordar algo. No naciste así. Aprendiste a esconderte. Y ahora, estás empezando a salir. A veces no recordamos el momento exacto en que dejamos de ser nosotros mismos. No fue un grito. Fue un suspiro ahogado. Una sonrisa fingida. Un estoy bien, que dolía decir. La herida no siempre fue un golpe. A veces fue la ausencia. O el silencio de quienes debieron vernos, y no lo hicieron. El manuscrito continuaba con un cambio de tono. Ya no era solo un espejo, era un bisturí. No para herir, sino para revelar con precisión las capas que nos habíamos puesto encima. Hablaba de la infancia como el origen. De ese primer momento en que sentimos que ser nosotros no era suficiente. Cuando dejamos de mostrar lo que sentíamos, porque aprendimos que mostrarlo tenía consecuencias. La primera herida no fue un evento. Fue la primera vez que callaste una verdad para ser amado. Fue el instante en que entendiste que tu tristeza incomodaba. Y entonces, aprendiste a disfrazarla de fuerza. El manuscrito describía esta herida no como un accidente, sino como una herencia. Una que se transmite de generación en generación. No con palabras, sino con gestos, miedos y omisiones. Las páginas siguientes mostraban fragmentos de historias. Breves. Crudas. No eran de alguien específico. Eran de todos. Una niña que cantaba alto hasta que alguien le dijo que hacía demasiado ruido. Un niño que lloraba y escuchó que los hombres no lloran. Una adolescente que se sintió demasiado y decidió encogerse para gustar. Un adulto que no recuerda cuándo fue la última vez que se sintió vivo, porque lleva años sobreviviendo. Y luego, el golpe emocional. No te perdiste. Te apagaste a ti mismo. Para encajar. Para no molestar. Para ser querido. Y funcionó. Pero dolía. Y aún duele. El manuscrito hablaba de máscaras prestadas. No son tuyas. Pero te las pusiste tan temprano que creíste que eras tú. La máscara del fuerte, porque ser vulnerable era un riesgo. La máscara del exitoso, porque creíste que solo valías si demostrabas resultados. La del que no necesita nada, porque un día necesitaste, y te negaron. Cada máscara tiene una historia. Una renuncia. Una versión de ti que decidiste esconder para sobrevivir. Y luego, la revelación que desarma. No estás roto.
Estás camuflado. Pero debajo de todo, aún estás tú. El manuscrito presentaba algo que parecía un mapa emocional. No era físico. Era una guía interna, un recorrido por ciertos recuerdos que nos marcaron, aunque los hayamos olvidado conscientemente. Hay lugares dentro de ti que evitaste visitar. Porque sabías que allí dolía. Pero esos mismos lugares contienen las partes que dejaste atrás. No puedes sanar si sigues huyendo de donde fuiste herido. El lector era invitado a detenerse. A recordar momentos específicos. La primera vez que te traicionaron. La vez que te sentiste invisible. El día que te diste cuenta que necesitabas fingir para pertenecer. No para revivir el dolor, sino para reclamar las partes de ti que se quedaron congeladas allí. El manuscrito ofrecía una de sus frases más virales, más compartibles, más potentes. No estás roto. Estás saturado. Saturado de exigencias, de expectativas, de versiones de ti que no son reales. Y luego añadía: no necesitas convertirte en alguien más. Necesitas recordar quién eras antes de dejar de ser tú. Esta línea tocaba algo profundo. No hablaba de superación. Hablaba de recuperación. De reconectar con la autenticidad. De quitar capas, no de añadir nuevas. El manuscrito advertía sobre un patrón común. Lo que no se sana, se repite. Lo que no se nombra, se arrastra. Lo que no se siente, se transforma en síntomas. Describía cómo cargamos heridas heredadas, no solo de padres, sino de toda una cultura que castiga la vulnerabilidad, que premia el adormecimiento, que disfraza el dolor con productividad. Y aquí venía una frase incómoda. No es culpa tuya. Pero sí es tu responsabilidad dejar de pasarlo a los que vienen. Una de las últimas páginas decía: llega un día en que el dolor deja de asustarte. Porque entiendes que está ahí no para castigarte, sino para devolverte algo que te pertenece. Ese día no llega con gritos ni revelaciones milagrosas. Llega en el momento más simple, cuando decides quedarte contigo, sin distracciones, sin excusas. Y entonces, ocurre algo. Sientes. Lloras por cosas que no sabías que dolían. Te abrazas con ternura por lo que nadie supo ver. Y allí, en ese silencio que antes evitabas, algo se enciende. El manuscrito sugería una práctica, sin imponerla. Escribe una carta que nunca vas a enviar. ¿A quién te falló? ¿A quién no supo amarte? O a ti mismo, el día que decidiste dejarte para después. No es para ellos. Es para liberar tu voz. Porque la voz que se guarda, duele. Pero la que se libera, sana. En la última página de esta sección, solo había una línea. Si llegaste hasta aquí, estás más cerca de ti de lo que has estado en años. Pero justo debajo, en tinta casi invisible. Ahora que viste tu herida, es hora de escuchar la voz que guardaste dentro. Llega un punto del viaje en que ya no puedes seguir fingiendo. Ya no puedes seguir huyendo, ni callando, ni encajando. Porque algo dentro de ti comienza a moverse. No es ruido. Es voz. Tu voz. Esa que guardaste por tanto tiempo que casi la olvidaste. Pero aún está ahí. Esperándote. El manuscrito empieza esta sección con una frase sencilla. La voz que callaste fue lo primero que te rompieron. Y luego explica. No hablamos de gritar. Ni de tener razón. Hablamos de expresar lo que fuiste silenciando por miedo, por costumbre, por dolor. La verdad que no dijiste. La emoción que no mostraste. El deseo que enterraste. La tristeza que disfrazaste de humor. La rabia que tragaste una y otra vez. La voz no es solo palabra. Es energía retenida. Es identidad contenida. Es tú intentando salir. El manuscrito revelaba una verdad incómoda. El cuerpo recuerda lo que tú olvidas. Cada nudo en tu garganta, cada dolor de espalda, cada insomnio. Es una historia no contada que tu cuerpo sigue intentando narrar. Tu voz no está solo en tu boca.
Está en tus gestos, en tu respiración, en tu silencio. Cuando evitas mirar a los ojos. Cuando sonríes sin ganas. Cuando dices, no pasa nada, y por dentro todo grita. ¿El manuscrito insiste? La sanación no comienza cuando hablas con otros. Comienza cuando te atreves a escucharte a ti. En este punto, el manuscrito empieza a hablarte directamente. Ya miraste tu herida. Ya sentiste lo que dolía. Ahora es momento de recordar la parte de ti que sobrevivió a todo eso. Y no es el más fuerte. Es el más honesto. El que aún tiembla, pero ya no se esconde. Y entonces propone algo diferente. Habla contigo. En voz alta. Aunque suene raro. Aunque nadie escuche. Porque la primera vez que te digas la verdad. Será la primera vez que te escuches realmente. Una de las últimas páginas del manuscrito cambia completamente el tono. Ya no se dirige al lector como alguien externo. Ahora lo incluye. Este manuscrito no fue escrito por un último sanador. Fue escrito por ti. Por cada parte de ti que resistió. Cada frase fue un recuerdo que tu alma guardó cuando tu mente no pudo más. El lector lo entiende. No es un libro antiguo. No es un legado ajeno. Es su propia voz devolviéndose poco a poco. No necesitas convertirte en nada nuevo. Solo necesitas dejar de seguir huyendo de quien ya eres. El manuscrito propone una práctica más. Volver a nombrarte. Escribe tu nombre. El tuyo. No el que usas para cumplir. El que usas para sentir. Escríbelo sin títulos. Sin roles. Sin expectativas. Escríbelo como si volvieras a nacer, pero esta vez, sin olvidarte. Y añade. Mira tus ojos en el espejo. No para juzgarte. Para reconocerte. Y si puedes, perdónate. No por haber caído. Sino por haberte exigido tanto sin permitirte descansar. El símbolo que al principio era una espiral invertido, comienza a girar. Has estado girando hacia afuera toda tu vida. Buscando que alguien te viera, que algo te salvara, que el mundo te dijera que eres suficiente. Pero el verdadero giro, siempre fue hacia adentro. Y en la última página, ¿un cambio? El espiral ya no apunta hacia adentro como si se hundiera. Ahora es ascendente. Como si por fin, luego de haberte encontrado, pudieras comenzar a elevarte. No hay final para este manuscrito. Porque no fue hecho para cerrarse. Fue hecho para abrirte. Para que dejaras de mirar afuera lo que ya estaba dentro. Para que entendieras que tu herida no es tu enemigo. Es tu origen. Y tu voz es el puente de regreso. Hoy, no terminamos una historia. Hoy, abriste un espacio. Para recordarte. Para reconocerte. Para regresar. Si algo dentro de ti se movió, no lo dejes pasar. Quizá no fue este vídeo. Quizá fuiste tú, llamándote desde hace mucho. Y hoy, por fin te escuchaste. Tal vez no recuerdes cuándo fue que empezaste a olvidarte. Tal vez pasaron años. Tal vez toda una vida. Pero si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que ya empezó a despertar. No importa cuánto hayas callado. No importa cuántas veces hayas sentido que no era suficiente. Lo que importa es que estás volviendo a ti. Poco a poco. Con cada lágrima que no pudiste explicar. Con cada emoción que por fin dejaste sentir. Sanar no es volverse alguien distinto. Es dejar de huir de quien ya eres. Así que no apagues esa voz. No le bajes el volumen a lo que sentiste hoy. Porque eso que sentiste, eres tú. Y tú, tal como eres ahora, sin más ni menos. Ya eres suficiente. Gracias por quedarte. Gracias por escucharte. Gracias por no abandonarte una vez más.